Problema número 3. Se tiene un volumen de 100 metros cúbicos de una mezcla a 25 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio con la siguiente composición en porciento volumen y nos dan la composición. Determinar, inciso A, las libras de masa de cada componente, los gramos mol, nunca me ha gustado decir gramos mol, los moles de cada componente y su composición en porciento masa y su peso molecular promedio. Entonces, problema número 3, tenemos un recipiente chan, chan, chan. Ahí está. Y ese recipiente tiene un volumen de 100 metros cúbicos. Ya lo iba a rayar, pero se ve muy bonito como para arruinarlo con mi letra. 100 metros cúbicos. ¿Ok? Dentro de este recipiente de 100 metros cúbicos están coexistiendo 4 gases. Oxígeno. Mi modelo va a tener que rayar. Oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. En diferentes porcentajes, volumen. ¿Va? Cuando nos dan porcentaje volumen de un gas, está haciendo referencia al porcentaje mol. Y como nos están dando datos de temperatura y presión, 760 milímetros es una atmósfera, e incluso nos dan volumen, nosotros podemos ocupar o decir que pavo es igual a ratón. A con A se eliminan y O con O se eliminan. Nos queda que PV es igual a nRT. Ley de gases ideales. Lo siento, lo acabo de ver en Facebook, lo tenía que aplicar. Como nosotros tenemos datos de presión, volumen, temperatura y conocemos una constante de gases ideales, podemos determinar los moles de todo el sistema, porque vamos a ocupar el volumen y la presión de todo el sistema. ¿Vale? Nota. Nota. Cada que les pidan flujos volumétricos en gases, deben ocupar gases ideales para calcular los moles del sistema. Normalmente en los exámenes lo que hacen es esto, les dan un volumen, presión y temperatura y ya no saben qué hacer. Y a veces incluso les dicen, se alimenta un flujo volumétrico en mi línea 1 de 100 litros por minuto. Y entonces ahí es cuando, pum, se traban y ya no saben qué hacer, pues no pasa nada. Como es flujo volumétrico, aquí no es flujo, aquí solamente es volumen. Pero si fuera flujo, esto les daría flujo molar. Como aquí solamente es volumen, aquí no nos da flujo molar, solamente nos dan moles. Despejamos, los moles del sistema van a ser igual a RT entre PV. Bueno, al revés. PV entre RT
Presión, 1 atmósfera. Volumen, 100 metros cúbicos. R, yo nada más me acuerdo de una en este momento, 0.08204 atmósfera litro mol Kelvin. Y temperatura, 298 kelvins. Entonces, como el volumen está en litros y aquí en metros cúbicos, pues hay que cambiarlo. Sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, ahora sí, metros cúbicos con metros cúbicos se van, litros con litros se van, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y nos queda solamente mol. ¿Cuánto da eso? Perdón. $100 por 1000 entre 0.08204 por 15. 4088.27 moles. Vamos bien hasta aquí, ¿hay dudas? Ok. Entonces, Sí, ¿por qué te eliminaste los otros códigos? ¿por qué, perdón? ¿Por qué quitaste dijiste que lo pedían en litros? ¿Por qué te eliminaste los 100 metros cúbicos ahí en Pavo Ratón? Ok, porque el volumen que nos lo dan en metros cúbicos y la constante que yo Ajá. ocupé estaba en litros. Entonces, para que se Ah, ok. eliminaran las Sí, unidades sí, de sí. volúmenes, hice el cambio de Sí. unidades. Vale. Ah, ok. Va, gracias. Sí. Eh, como ya tenemos el flujo total, o sea, dentro de todo este sistema hay 4088.27 moles, que son la suma de todos los componentes. Si yo sumo el CO2, el oxígeno, el nitrógeno y el agua, me va a sumar El ha registrado un repunte 4088. considerable de contagios en las últimas 24 horas. ¿Qué nos piden? Las libras masa de cada componente y los mol de cada componente. Vamos a sacar los moles primero. Como ya tenemos el total, pues podemos sacarle cada uno. Las moles de nitrógeno, pues van a ser su fracción de nitrógeno. Hostia, tío. Por los 4088 en total. O sea, dijimos que el porciento volumen era igual al porciento peso. 0.782 por 4088.27. 3197 moles. Y para los demás componentes es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar pues es del componente que hablemos. Por ejemplo, el oxígeno, su fracción sería 20, 0.20. $817.65. 65 moles, gracias. Para el CO2, su fracción es 0.42, o sea, 0.0042. ¿Qué me haces? 17.17. 17 punto cuánto, perdón. Maldito 7. recogido, ya ves, pinche mantenido. 7. Tengan cuidado con su micrófono. 17. Sí, ok. Gracias. Ahí. En un video se nos fue el audio del
De cilantro y perejil decía, ¿no? Ya no nos falta el agua. La neta, yo no sé diferenciar entre cilantro y perejil. Y el último, ¿cómo quedaría? $56.42. Ok. ¿Cómo sé que esos resultados están bien? Si yo los sumo, me tiene que dar el total. Se escucha tonto, pero traten siempre de comprobar esa sumatoria. Entonces vamos a ver si nos da. 3.197 más 817 más 1717 más 5642, 4.088. Nice. ¿Vale? Así confirman que lo que están haciendo pues, es correcto. Si yo sumo cada componente, me da el total. Ese sería el inciso B. Las moles de cada componente. Luego nos dice las libras masa de cada componente y su composición en masa y su peso molecular promedio. Ojito, ¿eh? Entonces, para nosotros sacar las libras, pues hay que pasar cada componente a masa. ¿Cómo pasamos a masa? Pues el peso molecular es igual a la masa entre los moles. Por lo tanto, la masa va a ser igual a los moles por el peso molecular. Como yo tengo los moles de cada componente, pues puedo sacar la masa de cada componente. La masa del nitrógeno es igual a 3197.03, que es su masa, por su peso molecular del nitrógeno, que es 28. Para el oxígeno, ahorita me dan los resultados, aguántame tantito, serían 817.65 por 32, peso, masa por su peso molecular. El CO2 es igual a 17.17 por 32 y 12, 44. Y el agua, las moles del agua, 56.42 por 18. ¿Cuánto da de cada uno? Si se dan cuenta, la diferencia entre este y el pasado es que estamos ocupando el porcentaje de el peso molecular de cada uno, y en el otro usábamos un peso molecular combinado, considerando que era una solución porque estábamos ocupando la masa de todo mi componente, y aquí solamente de toda mi solución, y aquí solamente estamos utilizando la masa y los moles individuales. Por eso también el peso molecular es individual. ¿No? Del primero son 89.516. Gramos. Del segundo, 26.164.8. 64.8 Sí, gramos. 164.8. 160 y cuánto. 164.8. Gramos también. El último, 755.48. gramos también. No, espérame. A mí me da 1555. 55.2. Espérame tantito. No, es 1015. 1015. Ok. Sí. Pero está en gramos y nos lo piden en libras. ¿Vale? Solamente hay que... Espera. En el primero es .84. Lo que te dijeron, .84.
como nos lo piden libras, pues hay que Paso a libros. pasarlo al libro, cada uno, ¿vale? Entonces en libras, dijimos que... oh, A mí la masa del CO2 no me da 164, me da 755. ¿en esta? 755. Sí, a mí me da lo mismo. Acá. Igual. Ese 164 va arriba es 26.164. Ah, ok, ok, ok. ¿Así estamos bien todos ya? Sí. Acá. Gracias. Entonces dijimos que 1000 gramos tenían 2.2 libras. No, porque saco el tequila. En el dióxido de carbono es 0.48. Punto 48. Ok. ¿Cuánto da el cambio de unidades a libras? 196.93. ¿Sí? ¿Libras? Y luego 57.56. ¿Libras? 1.67. ¿77? 67. ¿Y el último? 2.23. Libras. Los totales, por favor. ¿Estás bien? ¿Yo? ¿Sí? ¿O desde qué? No entendí el estás bien. 2.23. ¿Cuánto, perdón? Mm, 258.392. 58.392. ¿Libras? Libras. Sí. ¿Y en gramos? Y en gramos sería Ok, entonces una de las cosas que nos piden es calcular la fracción masa. Solamente vamos a vamos a calcular de un componente y lo vamos a hacer de 3 maneras distintas para que vean que no importa cómo lo hagan, les va a dar lo mismo, ¿vale? Entonces, la primera que vamos a hacer es la sencillita. La fracción masa o peso, como gusten. Vamos a ponerle del nitrógeno. Es igual a la masa del nitrógeno, que en este caso son 89.516.84 entre 117.400 gramos. Esa es una. La otra es con la masa, pero en libras. Y por último, la fracción masa del nitrógeno va a ser igual a la división de el 0.782 por 4 por 28, que es el peso molecular, a la ecuación que habíamos sacado antes, por el oxígeno, por el CO2, por 44, más el agua,
¿Cuánto les da? 0.7621. No escuché. 0.7621. O sea, se le habla 1 hora y viene 3 después. Por eso estoy diciendo. Si hablamos ahorita, a lo mejor llega como a las 9. ¿Si les da lo mismo en las 3? Sí, sí está bien. 0.7621. Ok. En las 3, seguros. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Ninguna. Todas son lo mismo. Lo único que hace referencia es que a veces tenemos datos para calcularlo de esta manera, que son gramos entre gramos totales, y al final de cuentas es fracción masa, porque las unidades que utilizamos son unidades de masa. Aquí son libras entre libras totales, que sigue siendo unidades másicas. Pero a veces no tenemos esas cantidades y hay que usarlo con los pesos moleculares. Esa es la diferencia. Tenemos y está prohibidísimo combinar unidades. Por ejemplo, si nosotros combinamos esto con las libras, está mal. ¿Vale? Bueno, no está mal, pero en balance sí está mal. Ya cuando vayan en absorción se van a dar cuenta que sí se puede, pero que es otro rollo. ¿Vale? Para fines prácticos, si se dan cuenta, pueden calcularlo de diferentes maneras y les va a dar el mismo resultado. ¿Vale? Si ustedes tienen, igual, si ustedes tuvieran el dato de fracción masa y sus flujos son ya sea gramos, kilogramos, etcétera, siempre y cuando estén en unidades de masa, pueden combinarlas, pero no pueden usar fracción masa con kilomoles o con libras moles. Tiene que ser forzosamente fracciones masa con unidades masa y fracciones mol con unidades molares. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Eso es masa total. Esa es masa total de... Ah, ya. Sí, perdón. Esta es masa total. M. Le puse N. Siempre me cuatrapeo con los nombrecillos. Pero sí es masa total en gramos, masa total en libras.